Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este lunes 19 de mayo. Ya saben que estaremos juntos buena parte de la mañana en esta primera parte del programa abordando cuestiones que tienen que ver con la actualidad en Asturias. Me acompañan hoy en el estudio el economista Alejandro Canga, el alcalde de Morcín, Mino García, el también economista Salvador Garriga y el secretario general del Somafita UGT, José Luis Alperi. Con ellos queremos hablar al menos de tres asuntos. Ya saben que la pasada semana, el pasado jueves día 15, se constituía finalmente la Comisión de Investigación Parlamentaria, la comisión que va a investigar en la Junta General del Principado el accidente de la mina de Cerredo, en el que perdieron la vida, como sin duda recordarán, 5 trabajadores, otros 4 resultaron heridos. La comisión va a estar presidida por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y deberá diseñar ahora su plan de trabajo y concretar la solicitud de comparecencias para investigar las circunstancias en las que se produjo el accidente, así como la gestión realizada desde el Principado de Asturias. Las pesquisas apuntan a que el accidente se produjo por una explosión de gas grisú, cuando la empresa que gestionaba la mina, Blue Solving, podría estar extrayendo carbón de manera irregular. Ya saben que esta empresa tenía desde el pasado verano una licencia para investigar en el nivel 1 de esta mina de Cerredo, usos materiales para hacer grafito, y otra para recuperar viejas estructuras y chatarra en el nivel 3 en el que ocurrió la explosión, pero en ningún caso tenía permiso para sacar carbón, para entendernos. La comisión parlamentaria constituida en la Junta General del Principado es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas de este accidente. Ya saben que está también la vía judicial, en la que tanto el Gobierno del Principado como los sindicatos se van a personar como acusación particular en el juzgado de Cangas del Narcea, que es el encargado de llevar las diligencias. Y además la Inspección General del Servicio del Principado ha iniciado una auditoría del trabajo realizado desde el área de minas de la Administración Autonómica. También la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación. Será el punto de partida del programa de hoy. Vamos a pedir opiniones en torno a este asunto y luego seguiremos hablando de minería, porque el Somafitag reclamaba un pacto de Estado por la energía que, entre otras cosas, impulse un mix de generación diversificado que garantice la calidad y seguridad del suministro, así como que el Gobierno apueste por un modelo público de energía con UNOSA como compañía estatal de generación, siguiendo el modelo de otros países europeos. Ya saben que no es la primera vez que se plantea en los últimos tiempos esa posibilidad de que UNOSA se convierta de un paso más para convertirse en una empresa pública de energía. Y también vamos a pedir hoy opinión sobre otra de las iniciativas que se conocían a finales de la pasada semana, en concreto el pasado viernes. El Gobierno del Principado presentaba las bases de su propuesta para reformar la escala autonómica del IRPF, diseñada para beneficiar, dice el Gobierno, a la gran mayoría social, las clases medias y trabajadoras. Dicen desde el Gobierno de Asturias que casi 8 de cada 10 contribuyentes ahorrarán al menos 119 euros al año. Pues para hablar de estos asuntos, ya les decía, están con nosotros los economistas Alejandro Canga y Salvador Garriga, Mino García, alcalde de Morcín, y José Luis Alperi, responsable del SOMA. En segundos los saludamos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido. Alejandro Canga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Buenos bien, días. Buenos días. Muchas gracias. Que todos estemos igual de bien. Mira, con agua. Con agua. Lluvia. Bueno, es lo que tenemos, ¿no?, en la primavera asturiana. Afortunadamente. Mucha agua. Están los pantanos, Canga, a tope. A tope. Mino García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿El pantano de los Alfilorios? ¿Sí? Pues no está a tope todavía. No, todavía hay... Eso significa que necesitamos embalsar más. Oviedo consume mucho. Lo dices tú, ¿eh? Muy bien. José Luis Alperi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues bueno, bien, empezando la semana y bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Y Salvador Garriga, bienvenido al programa. Yo el más encantado de todos porque por fin os veo la cara. Nos hace mucha ilusión que estés con nosotros en el estudio. Y te lo agradecemos. Un placer. Que estés con nosotros, desde luego que sí. Bueno, pues vamos ya a los temas. Alejandro, ¿qué opinión te merece la constitución ya formal de esta comisión de investigación? Bueno, la verdad es que yo las esperanzas que tengo en las comisiones de investigación políticas no son muy grandes, ¿no? Porque cada uno va a vender su libro, por decirlo de alguna forma. Unos a defender, digamos, la actuación propia de la administración
y otros a atacar precisamente políticamente a los responsables que tienen la gestión a su cargo, ¿no? Como los votos además pueden ser particulares y digamos que la equidistancia prácticamente existe en el Parlamento asturiano, me imagino que no salgan conclusiones excesivamente potentes, ¿no? Confío más en la investigación judicial. Incluso me imagino que la investigación que promueve la Comisión de Seguridad Minera que pueda tener resultados, digamos, mucho más concluyentes, digamos, más técnicos y menos políticos. Y yo tengo pocas esperanzas en que el resultado de esa comisión pueda aclarar o beneficiar en algo al desarrollo de la investigación judicial en este caso. ¿Mino? Bueno, yo quizá en este caso digo por la experiencia, ¿no?, que nos tocó vivir más en una ocasión. Creo que, bueno, lo primero, reconocer que es una figura que está legalmente constituida, ¿no?, dentro de lo que es el Parlamento asturiano, por lo tanto, no hay nada que decir. Lo que sí me gustaría es que en el futuro, indistintamente de cuando se esté gobernando, se esté en la oposición, el criterio sea el mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que en este momento, bueno, pues estuvo en discusión durante este tiempo. Una vez que está constituida, a ver, tengo claro que desde mi punto de vista la prioridad está desde el punto de vista de Minas y desde el punto de vista de la justicia, y bueno, que espero que la comisión se centre más, ¿no?, fundamentalmente en lo que puede ser o debía haber sido la gestión, ¿no?, desde el punto de vista de la administración. Creo que en anteriores situaciones muy similares a estas, la verdad es que cuando hay, hombre, parece, ¿no?, un accidente que puede tener unos visos de tener una mejor visión de qué fue lo que aconteció, pero en otras actuaciones lo vimos, ¿no?, donde al final la disparidad de criterios cuando hay un accidente de este tipo y grave, sobre todo en recuerdo el de Nicolasa, donde al final se cerraron todas las conclusiones con 3 conclusiones diferentes, y en aquel momento, bueno, pues fueron las que permitió, ¿no?, de alguna manera poner sobre todo sobre los 3 puntos que estaban en discordia las medidas que realmente permitiesen, ¿no?, el poder evitar accidentes de aquella magnitud. Ya digo, bueno, creo que en la que estamos hablando, lo único que deseo es que se centren fundamentalmente en intentar, ¿no?, como digo, investigar lo que pudo estar ocurrido, más bien desde el punto de vista de la administración, y sobre todo que no se trate de utilizar como una situación de enfrentamiento político, que creo que eso poco puede ayudar a resolver un problema como este, ¿no? Salvador, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, me parece muy bien que se haga una comisión de investigación. Creo que ya la polémica viene de hace tiempo sobre si se constituía en el seno del Parlamento Autonómico esa comisión de investigación o no se constituía. Finalmente se hace y me parece bien porque, reconociendo que las diferencias políticas serán muy grandes, pues cualquier cosa que dé un poco de luz en un tema tan trágico como ha sido el accidente, pues me parece que será bueno y que se podrán extraer conclusiones favorables, o por lo menos que se dará mucha transparencia. La vía judicial es posiblemente más efectiva, pero precisamente por ser vía judicial normalmente no se produce un debate público sobre la materia. Me imagino que el debate público no será solamente ya sobre las causas del accidente, sino que tendrá un alcance mucho más amplio y será pues qué futuro se le podría dar aún a la minería en España. Yo cuando oí la noticia del trágico accidente y metieron por el medio el tema del grafito, me pareció muy bien. Cualquier cosa que pueda permitir el explotar determinadas materias críticas en España y particularmente en Asturias, pues me parece muy bien porque son materias de futuro. Evidentemente luego ya cuando uno se entera de que posiblemente la empresa no estuviera utilizando las licencias de una manera correcta, pues eso te lleva directamente a que tiene que haber responsabilidades y que se tienen que dilucidar a ser posible en la sede democrática de los asturianos, que es el Parlamento Regional. Alperi. Bueno, yo creo que, a ver, lo que yo espero de la comisión de investigación es más bien poco, ¿no? Soy muy escéptico y lo vengo diciendo. Yo creo que no nos va
aportar certezas. Yo creo que vamos a asistir a una batalla de relatos interesados, evidentemente, con dos bloques en el Parlamento asturiano muy definidos. Pues yo creo que no va a aportar certezas, y yo lo que apelo es a la responsabilidad, ¿no?, de quienes conforman la comisión de investigación. Yo creo que, bueno, en cierta manera las instituciones políticas no están pasando por un buen momento, vamos a decirlo así. La credibilidad de esas instituciones, bueno, pues está sufriendo un poco de estrés en su funcionamiento, en su imagen hacia la sociedad, y yo espero que la comisión, que, bueno, una vez conformada y empiece a funcionar, ayude, bueno, por una parte, a un debate que sea constructivo y que sea crítico y lo más sosegado posible, y que también ayude a que ese estrés de credibilidad, vamos a decirlo así, de las instituciones para con la sociedad, pues ayuda a recuperar un poco esa imagen, ¿no? Pero en lo que es la comisión en sí, yo ya lo dije públicamente, lo repito, no espero que aporte mayores certezas, pero bueno, evidentemente es una figura que está regulada, que está normada y que hay que respetar. Bien, pues veremos, porque seguro que en los próximos días conoceremos cuál va a ser el cronograma y las personas que van a comparecer, y tendremos ocasión seguramente de volver a este asunto. UNOSA como empresa energética, Alperi, lo planteabais a finales de la pasada semana, a la vez que reclamabais ese pacto de Estado por la energía. En lo que se refiere a UNOSA, yo creo que en los 2 últimos años, quizás algo más, se viene escuchando ese run de UNOSA como empresa energética. Bueno, yo hace bastante tiempo, ¿no?, por lo menos nosotros desde el SOMA, que llevamos planteando dos ideas, ¿no? La primera, un pacto de Estado por la energía, a la que nos referimos a un pacto de Estado por la energía, a un gran acuerdo de Estado que supere ciclos políticos, ¿no? Estamos viendo vaivenes, bueno, pues las renovables, la manera de entrar, el mix de generación, el debate de las nucleares. La Unión Europea de repente reconoce o califica la energía nuclear como energía verde. El conflicto, la invasión de Rusia en Ucrania, que supuso un duro golpe para la generación de energía con gas, ciclos combinados. Entonces, yo creo que hay una cuestión, y relacionando un poco, ¿no?, con la credibilidad de las instituciones, de quienes gobiernan y quienes están en la oposición en los distintos momentos. Yo creo que deberíamos tener claro cuál va a ser la generación, el pacto de Estado por la energía de aquí a unos años, independientemente de quién gobierna, ¿no? Pues un elemento que influye muchísimo en la competitividad de las empresas, pero influye muchísimo en la competitividad de las familias. Por tanto, yo creo que teniendo un poco claro esa mix de generación definido, que aporte un poco de seguridad jurídica a las inversiones, bueno, pues que podamos tener, pues, controlado hasta donde nos permitan esa parte, ¿no?, de la energía. Y luego, lo de la empresa energética pública sale un poco cuando ves que las concesiones hidráulicas, principalmente, ¿no?, y hablo en el ámbito que nosotros apostamos por ello, ¿no?, las concesiones hidráulicas, se da un otorgamiento de 75 años, de 50 a empresas energéticas privadas que explotan esos saltos hidráulicos, esa generación de energía. Y bueno, pues cuando terminan esas concesiones, no se trata de quitar fuera de los plazos, sino que cuando acaban no se vuelvan a sacar a concurso público, sino que una empresa, el Estado, pueda gestionar esa generación de energía como lo que es el agua, ¿no?, un bien público. Y por tanto hay que buscar una herramienta. Creemos que ya está creada, que es UNOSA. Lo que falta, a nuestro entender, sería tener un poco de valentía política, de voluntad, y abrir el debate. O sea, no hay no hay que rasgarse las vestiduras, ¿no? Tenemos empresa pública energética en Portugal, la tenemos en Francia, la tenemos en Italia con intereses en España, y teniendo una poder de decisión sobre la energía en España con Enel y Endesa también importante, con EDP. Entonces, bueno, ¿por qué aquí no? Vino, vosotros en Izquierda Unida también reclamabais en distintas ocasiones, tengo una nota aquí de octubre de este año, de octubre del 24, planteando más o menos lo mismo. Sí, a ver, yo creo que este es un debate que ya viene de años atrás, ¿no?
Yo recuerdo, además yo creo que como está en la hemeroteca, siempre es bueno, sobre todo, recuperar, ¿no? Lo que aconteció en la época, pues cuando surgió fundamentalmente la posición de gobierno de desprenderse de lo que era la titularidad del sector eléctrico, ¿no? La venta, ¿no? En aquel momento lo que alguien planteábamos hacer caja fácil, que era vender las empresas públicas a unos precios incluso, me atrevo a decir, algún dudosos, y que, bueno, sabemos la repercusión que tuvo, no solamente desde el punto de vista de lo que es la garantía de suministro, sino también del coste, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Yo sigo defendiendo, y en Izquierda Unida seguiremos defendiendo siempre, que el sector energético tiene que ser un sector estratégico y como tal debe de estar bajo la tutela, hombre, a poder ser 100%, pero si no se puede ser al 100%, una parte importante bajo la tutela del Estado, ¿no? Por lo tanto, enlazando con la propuesta que está haciendo el SOMA, sin ningún tipo de duda, y además yo me atrevo a decir por dos razones, ¿no? Lo primero, porque hay que dar una estabilidad a una empresa, como es UNOSA, que al día de hoy, si mal no recuerdo, pues lleva intentando tener un plan de empresa pues hace 2 años y no hay ninguna propuesta que al día de hoy dé una solución de estabilidad a la plantilla de la empresa, y además porque siempre planteamos que UNOSA debería seguir jugando un papel más importante en las cuencas, más allá de lo que podía ser lo que al día de hoy ya no es, que es la extracción de carbón, ¿no? Por lo tanto, se abre una puerta, yo creo que importante, que es el tema de la energía, y que vamos a seguir reivindicando, ¿no? Lo primero, que esté bajo la tutela, como digo, en el porcentaje que se pueda, pero el mayor posible, bajo la tutela del Estado. Ya digo, lo estamos viendo, ¿no? Lo sufrimos. Por una parte, hace un año más o menos, el tema de hasta dónde llegaron el precio del kilovatio, ¿no? Y ahora mismo, pues el tema del apagón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sin ningún tipo de duda, ¿no? Nosotros vamos a seguir defendiendo que debe estar bajo la tutela de lo público, y en este caso, hombre, pues UNOSA, una empresa ya constituida que debería de tener, como digo, una línea, ¿no? En este caso, indistintamente de las que también puedan aparecer en el nuevo plan, que espero que el máximo accionista de la empresa haga una propuesta que realmente se acorde a lo que realmente se viene demandando desde no solamente de los trabajadores, sino de la propia sociedad asturiana, y que la línea energética puede encajar sin ningún tipo de duda. ¿Qué te parece a ti, Salvador, este debate? Pues la primera parte, estoy completamente de acuerdo de que debería de existir algún tipo de pacto estable nacional en materia de energía. Eso es evidente. Antes se hacía y se conseguía una programación que se llevaba a las Cortes y se seguía. Después el tema energético se ha complicado extraordinariamente porque se ha diversificado mucho las fuentes que entran en el mix y cada uno de los problemas es distinto. Hay enormes inversiones particulares, fondos de inversiones extranjeros, inversión nacional, inversión pública, inversión privada, y creo que es necesario tenerlo. Pero, por ejemplo, acababan de mencionar el tema del apagón. Bueno, pues ahí hay una empresa pública, una parte de Red Eléctrica Española, que está participada por el Estado, y luego una empresa completamente pública que es Redella, que son los que se ocupan de lo más importante, que es casar las diferentes fuentes energéticas para ofrecer un precio sostenible a lo largo de una jornada. Aunque bueno, el tema es más complejo, pero a lo largo de un día se hace así. Luego el segundo tema, pues no, yo no estoy de acuerdo. Yo defendí en mi época de Bruselas mucho el tema de UNOSA, porque UNOSA estaba dedicada fundamentalmente y prácticamente en exclusiva a la producción, a la extracción de carbón. Yo, el mantener una empresa pública cuando su objeto social desaparece, pues no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Navantia, que es una empresa pública, que también está en la Sociedad de Participaciones Industriales del Estado, pues Navantia se ocupa de hacer barcos y sigue haciendo barcos. En el momento que UNOSA no puede extraer carbón, hombre, yo creo que el convertir ese tema en una empresa pública, al mantenerla, no tiene mucho sentido. Que se diversifique y que haga otros tipos de energía, pues me parece muy bien si es capaz de ser competitiva en esta materia. Por eso, en principio, me parecía bien la historia de encontrar en las minas asturianas algo más
que el carbón, que hoy en día es una fuente desechable, por ejemplo, las materias primas críticas que suelen estar asociadas a esa producción de carbón. Normalmente donde hay carbón existen materias primas y me parece muy importante que se investigue y se vea lo que realmente hay. Y por otra parte, pues la nacionalización del sistema energético creo que no es el debate ahora mismo, y que el debate está más bien en optimizar las fuentes energéticas, qué se hace con las nucleares, qué se hace con el gas, qué se hace con las renovables, y para todo ello no es necesario una empresa pública, sino lo que hace falta es diversidad. Alejandro. Bueno, aquí tuvimos una empresa pública que era Endesa, Empresa Nacional de Electricidad. Entonces, el hecho de pasar a manos privadas, etcétera, etcétera, pues nos volvió a la casilla de salida, ¿no? Yo no sé si... A mí lo que me preocupa cuando una empresa pública se ocupa de algún plan estratégico o no estratégico es su capacidad de gestión. La verdad es que la gestión privada se está mostrando en general bastante más eficaz, a pesar de que el coste para, digamos, la ciudadanía en general sea distinto. Pero a la hora de gestionar recursos parece más eficaz. Yo, sin embargo, sí soy partidario de ese plan estratégico que apuntaban Alperi y Mino al principio, y incluso Garriga decía que la primera parte de la intervención de los dos estaba de acuerdo en cuanto a que se constituyese un plan energético nacional con consenso amplio de los partidos políticos. Y después, en cuanto a la gestión estratégica de UNOSA o otra empresa que se crease dentro de la propia SEPI, no tendría ningún inconveniente siempre y cuando la capacidad de gestión se revelase realmente eficaz. Sobre todo me preocupa la gestión. Entonces, comparto la tesis de que la energía es estratégica, que se debe ocupar el Estado. No, es que ahora tiene un 5% de control nada más sobre toda la producción energética, o sea que no estamos fuera de la órbita, digamos, que no responda a intereses privados. Entonces, y otros países efectivamente europeos sí que han tomado cartas en el asunto, y yo no sé si una directriz europea en ese sentido, Salvador podría decir más, pues podría ayudar, digamos, al establecimiento de ese consenso nacional o a marcar la línea de planes estratégicos nacionales o europeos. ¿Vino? Sí. Sí, no, bueno, a ver, yo un tema porque siempre estamos, yo creo que volvemos al debate de siempre, ¿no? Y decir, el precio de la energía. ¿Cuántos años llevamos Alperi con diferentes gobiernos planteando un plan de Estado en torno a la energía, ¿no? Y sobre todo, ¿cuántos años llevamos planteando el que debe haber un nuevo sistema de, como decía Garriga, del coste día de la energía? Cómo entra la energía, qué tipo de energía entra en el mix y al final cuál es el precio de la misma, ¿no? Yo me atrevo a decir que va a ser muy difícil que se llegue, porque son muchos los intereses, sin ningún tipo de duda, muchísimos los intereses económicos de diferentes agentes, y por lo tanto, bueno, pues está claro que mientras prime el interés, que es lícito, lícito, el interés empresarial por encima del interés social y económico de un país, está claro que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo como el que se está planteando, y si no hay, sobre todo, una mayoría que representa la parte pública. Yo lo decía, yo no estoy planteando que uno sea quien en este momento gestione, ¿no?, todo el tema energético, ¿no? Es decir, puede, en el papel que tiene como público, jugar una parte, ¿no? Está claro que ahora mismo no tiene, y me atrevo a decirlo, ninguna capacidad de gestión, afrontar, ¿no?, la gestión del sistema energético en este país, sin ningún tipo de duda, que comparto lo que decía Alejandro, pero hombre, que de ahí a que realmente nos debemos dar un paso al frente. Y puedo estar de acuerdo en lo que decía Garriga, que, hombre, más en el tema de distribución, yo estoy hablando del tema de generación y de coste. Correcto. Que creo que es lo que nos interesa, en este caso, a todos los ciudadanos, ¿no? Alperi. Sí, no, yo un poco por apuntar, vamos a ver, si el que sea, la propuesta que hacemos nosotros sea UNOSA, es es un compromiso político, ¿no? UNOSA, aunque sea con poca participación, ya está generando energía, ¿no? Tiene una central térmica que, bueno, que ahora se va a transformar de 50 megavatios, que no es nada dentro del panorama de generación español, pero tiene una pata
muy pequeñita y bueno, pues apostando ya y controlando el tema de generación eléctrica, ¿no? Si lo que realmente se está hablando es de, bueno, pues que se vaya a crear una empresa energética y así aparecen los debates, la propuesta que nosotros hacemos y defendemos es que ya hay un elemento creado, ya hay uno se ha creado y luego ahí tiene que haber la flexibilidad suficiente para que adaptemos esa empresa a lo que necesita, ¿no? la SEPI. Porque realmente la empresa va a depender de SEPI, muy probablemente, como dependen prácticamente de casi todas las empresas públicas, ¿no? Por tanto, está claro que no es la empresa UNOSA que sacaba carbón y que tenía ingenieros de minas y picadores, ¿no? Sino se trata de una empresa pública que debe transformarse en una empresa medioambiental y energética, y ese es el compromiso del gobierno en su momento con los trabajadores y la primera parte del acuerdo, transformar UNOSA en una empresa energética medioambiental, y en esa transformación, bueno, pues lo que decía antes, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder utilizar una herramienta que ya está creada y que puede, bueno, pues con los cambios que necesita, los cambios estratégicos, los cambios de dirección, los cambios de personalidad jurídica, bueno, pues que necesita poder arrancar con ella, ¿no? Ya tienes muchísimo caminado porque ya tienes una base, ya tienes una sociedad, y luego la necesidad, yo creo que luego la necesidad nadie la discute, ¿no? Apuntaba un dato, Alejandro, solo el 5% de la generación de energía está en manos públicas, con lo que eso significa voy a decirlo así, un peligro, ¿no? Porque los intereses económicos, que como también se habló en esta mesa, son muy lícitos, y evidentemente estamos en un país democrático donde cada uno defiende sus intereses económicos, y de hecho pues es el que los trabajadores trabajan pues para empresas privadas, los empleadores privados tienen que generar negocio, empleo y demás, y bueno, pues tienen que hacerlo con unas estrategias y con unos intereses determinados, ¿no? Pero en cierta manera yo creo que viendo lo que está sucediendo, viendo todo lo que va ocurriendo, el Estado tiene que tener un mayor control de esos intereses, pues en elementos estratégicos, como en este caso puede ser la energía, ¿no? Y bueno, yo creo que lo interesante sería abrir el debate y ver las posiciones, ¿no? Porque más o menos ya la entendemos. Cuando hablamos del mix de generación, pues evidentemente hay unas fuerzas políticas que quieren un mix de generación con muchísima renovable, y hay otras fuerzas políticas que quieren un mix de generación con papel preponderante de las nucleares, ¿no? Y eso al final, por detrás, pues como también se apuntaba, son intereses económicos de grupos empresariales que tienen más participación en nucleares o tienen más participación en renovables, ¿no? Digo por un poco por el debate que hay ahora y por intentar pues hacerlo mucho más engorroso, ¿no? Pues casi podemos decir que ahora, después del apagón, estamos viviendo un enfrentamiento renovables contra nucleares, ¿no? O sea, bueno, pues yo lo que pretendemos planteando un pacto de Estado por la energía es que no haya esa posibilidad de debate, que haya un mínimo acotado con unas cuestiones que superen, que gobierne quien gobierne, y luego si hay una herramienta necesaria, que sea una empresa pública que controle la energía más allá de ese 5% que tenemos ahora, bueno, pues que se explore la posibilidad de transformar una empresa que sí, evidentemente sacó carbón, pero que ya empezó a generar energía y que ahora en su hoja de ruta, por decirlo así, pues tiene esa transformación. Salvador. Pues ese debate que existe aquí en torno a esta mesa, pues existe en la sociedad y entre las fuerzas políticas. Yo, de todas maneras, creo que la participación pública debe hacerse a través de Red Eléctrica Española y Redeia, y la responsabilidad pública es fijar cada día un precio de la energía dependiendo de lo que pueda aportar cada una de las fuentes energéticas, que sean lo más diversas y variadas. Decía Alejandro que dice Bruselas del tema, pues Bruselas lo que plantea es que sea eficaz, venga de manos privadas, sea de manos públicas, que contemple el mix más amplio posible de energías descarbonizadas, energías verdes, incluidas la energía nuclear, y sabiendo, por ejemplo, que también tiene que existir el gas, aunque es más contaminante, pero vamos a seguir dependiendo del gas durante algunas décadas más. Y en este momento, pues por ejemplo, Bruselas está muy interesada en la autonomía energética de Europa, contando con que Rusia va a ser un elemento hostil y es proveedor
de bastantes fuentes de energía que utiliza Europa. La competitividad europea depende de una energía barata, igual que la competitividad española o asturiana depende del precio de la luz, del precio de la electricidad. Por tanto, el debate está ahí y no creo que UNOSA en este momento, aparte de lo que todos lo hemos defendido en su momento, pues pudiera ser un actor muy activo en el mercado de la energía española. Bueno, pues veremos a ver si se produce este debate. Sí, Alperi. Bueno, sería bueno que con la misma naturalidad que lo debatimos aquí, lo planteamos aquí, pues se planteen en el Parlamento, que al final, bueno, pues todo el mundo sepa cuál es la posición de cada uno, y cuando haya unas próximas elecciones, pues ayuda a configurar con más elementos de análisis el voto. Bueno, ¿no? En cuanto a la capacidad o no de UNOSA de adaptarse a las circunstancias, yo creo que la propia SEPI marcaría el camino. Eso no cabe la menor duda. Sigue preocupándome la gestión, pero bueno, las empresas eléctricas españolas, a pesar de haber puesto el impuesto sobre grandes empresas, grandes eléctricas y bancos y tal, obtuvieron los mayores beneficios en los últimos años. Entonces tampoco es un tema baladí. El hecho de que se controle la gestión privada también puede ser materia de la SEPI o no sé, pero sí que tiene que haber un plan estratégico, y estamos hablando fundamentalmente, como hablaban ellos, de generación. La redistribución, por ejemplo, de Red Eléctrica Española, etcétera, simplemente lo que hace es colocar esa energía producida en los distintos puntos que sean necesarios y al precio que sea relativamente necesario. Para eso se hicieron en su día pues bonos sociales, impuestos sobre cuando se estaba desmadrando el precio de la energía, y yo creo que eso, con una participación pública superior, sería muchísimo más fácil de controlar. Lo que pasa es que sigo teniendo siempre las dudas de la capacidad de gestión pública en materia económica. Tendrían que ser verdaderos profesionales de la gestión económica los que estuviesen al frente, y no tanto políticos que sí que siguen las directrices políticas pero no las directrices económicas. Sí, bueno, yo concluyo con lo que creo que una parte importante de la sociedad demandamos, ¿no? Sobre todo el tema de garantía de suministro y a unos precios competitivos. Por dos razones, ¿no? Uno desde el punto de vista de la economía familiar y la otra de la economía empresarial. Llevamos décadas, ¿no?, en este debate, pero al final no hay un punto de encuentro, por lo que comentaba, ¿no? Son intereses cruzados, y está claro que va a ser muy difícil el que realmente eso se pueda realizar. Ahora bien, con la pregunta a la que te referías, UNOSA, lo primero, hacer una petición, ¿no?, a SEPI que presente un plan que como mínimo de una garantía de estabilidad y de futuro, y a partir de ahí, bueno, pues si el debate se abre, yo creo que UNOSA podría jugar una parte, ¿no? Es decir, yo tengo claro que UNOSA no va a gestionar nunca, ¿no?, la energía en este país, pero que puede ser, ¿no? ¿Por qué no? A través de SEPI, también un ente que pueda intentar, ¿no?, en este caso, dar con la tecla que nos permita, pues eso, la seguridad de suministro y la garantía de precios, ¿no?, que es lo que demandamos. Bien, pues entramos ya en la última parte del programa para pediros opinión y análisis en torno a esta decisión del Gobierno de Asturias, que presentaba a finales de la pasada semana las bases de su propuesta para reformar la escala autonómica del IRPF, diseñada, dicen desde el Gobierno, para beneficiar a la gran mayoría social. Alejandro, ¿qué te parece a ti esta rebaja, reforma del IRPF? Cualquier reforma fiscal que suponga un beneficio para digamos, el contribuyente siempre es positiva en principio. No sé si la magnitud de los beneficios que puede reportar pues para las rentas entre 35 y 55.000 euros es suficiente, pero por lo menos algo es algo. Entre no tener nada y tener algo más, pues siempre sería positivo. Reformar el IRPF tiene consecuencias importantes porque es una de las fuentes más importantes de ingresos de la propia comunidad autónoma, aparte del Estado. Eso tiene que ir acompañado de algo. Si queremos mantener los servicios públicos en el nivel que están, tiene que ir acompañado de otras
de otras posiciones no solo en cuanto a impuestos, sino a determinados beneficios sociales, porque si no, no da. Si se quieren mantener y los ingresos merman, pues no da para todo, salvo que se pretenda pues privatizar parte de la gestión de algunas actividades que no supone mucho gasto, como por ejemplo pueda ser la sanitaria. La opinión que transmitió Queipo de que era una falacia o una mentira, pues sin haber analizado suficientemente, digamos, esa reforma fiscal, no me parece tampoco adecuada. Es decir, hay que ser un poco sensatos en todo, ¿no? Si la propuesta que hacía el PP de hace tiempo suponía beneficiar a rentas, según decía Barbón, superiores a 70.000 euros, por desgracia aquí en Asturias no tenemos demasiadas rentas superiores de la clase media y normal, no tenemos muchas rentas superiores a 70.000, sí entre 35 y 55. Pero repito que la cuantía tampoco me parece excesivamente significativa como para tenerlo en consideración. Yo quisiera que fuese una reforma fiscal más amplia, pero sí es verdad que está bien hacer, aunque solo sea algo. Salvador, ¿qué te parece a ti esta propuesta del gobierno? Pues me parece muy escasa. Yo no entro en que si son falacias o no son falacias, pero con los números en la mano me parece muy escasa, ya que se ha puesto a tocar el tramo autonómico del IRPF, que supone el 50% de todos los ingresos de IRPF, pues me parece que debería haber ido más allá. No entiendo por qué Asturias tiene 8 tramos distintos en la parte autonómica, escalones de renta tiene 8, mientras, por ejemplo, Madrid tiene 5. No entiendo cómo en un sitio como Madrid puede tener un mínimo exento más alto que el que se puede tener aquí. A todo el mundo le parece bien que se beneficie al contribuyente y que tenga menos impuestos. Lo que pasa es que creo que podría haber ido bastante más allá, incluso manteniendo servicios públicos. El debate no es ese. Yo creo que es escaso, se va en buena línea, pero es escaso. Y para mí el debate fundamental es porque Asturias se conforma con un modelo de financiación autonómica que hoy en día se está planteando en términos realmente negativos para regiones como Asturias, con una preponderancia de una financiación privilegiada para regiones como Cataluña, prácticamente la región más privilegiada, mientras que Asturias tiene que hacer equilibrios con una financiación escasa y no atreviéndose a plantear delante del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de Sánchez la realidad que con este sistema de financiación autonómica Asturias va a estar condenada a no poder financiar los servicios públicos y no poder bajar realmente la presión fiscal de los asturianos, porque lo que le llega es escaso, mientras que otras regiones van a tener una financiación mucho más privilegiada. Alperi. Bueno, yo creo que esta reforma del IRPF que se aprueba ahora en Asturias va en la línea de lo que se espera del gobierno de Asturias, ¿no? Se espera que gobierne para la mayoría de los asturianos y que mantenga un escudo social importante, ¿no? El equilibrio entre poder bajar impuestos y seguir manteniendo el escudo social y el estado del bienestar, pues está en lo que te permite hacer, ¿no? Aquí la bajada de recaudación se va a compensar probablemente por por una mayor actividad, o eso es como lo plantea el gobierno. Y luego datos curiosos, ¿no? Lo primero, esto afecta a más del 80% de los asturianos, ¿no? Y yo, pues asistes a ver cómo hay gente que lo critica, y cuando le preguntas cuánto ingresos tiene cuántos ingresos tiene al año, pues están la mayoría entre los 25 y 30.000 euros, ¿no? Esa es la realidad. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que destacar, o que quiero destacar, es que va a ser una reforma que va a atender a más del 80% de los asturianos en rebajas, que hay otro porcentaje de asturianos hasta los 75.000 euros donde prácticamente no van a tener las subidas, y donde pues hay una subida es en el 0,1 de la población asturiana, ¿no? Y entonces aquí entra la segunda parte, ¿no? Ver quién está en contra.
y los primeros que salen aquí están en contra, y también me produjo curiosidad, pues no fue la oposición, sino fue FADE, la misma que critica el salario mínimo interprofesional, que critica la reducción de jornada, que critica las medidas de conciliación. Bueno, pues critica que sus trabajadores tengan pues un mayor poder adquisitivo, ¿no? Por tanto, yo creo que como primer elemento de análisis a mí me parece que está en la buena línea, que está en la línea de de lo que se espera de un gobierno progresista, que en cierta manera lo que tiene que hacer es facilitar servicios públicos, porque luego está la segunda parte, ¿no? La población asturiana es mayormente envejecida y eso requiere unos servicios sanitarios importantes, una atención a los mayores importantes, y que en Asturias se mantiene y se hace con total solidaridad, ¿no? Por tanto, son formas de gobernar, como digo, formas de plantearse cuando concurres a unas elecciones autonómicas qué modelo de gobierno tienes y qué modelo de gobierno quieres aplicar. Y las otras reformas de IRPF que yo conozco, pues la verdad que no me parecen que sean tan justas como puede ser esto, ¿no? Dicho esto, también todo es mejorable, todo es posible, todo es posible de mejorar, como digo, pero yo creo que el equilibrio entre ayudar a los contribuyentes y mantener el escudo social, el estado del bienestar, pues va por buen camino. Mino. Bueno, en este caso para nosotros está claro que va en la línea de lo que veníamos demandando, ¿no? Está claro que, vemos que hay una propuesta en la cual hay una escala, desde nuestro punto de vista, más justa y progresiva. Coincido, ¿no?, en que posiblemente no sean los datos en los números finales los que nosotros deseamos, pero está claro que es un punto de inflexión, ¿no? Además, yo creo que en este momento actualiza también el mínimo personal y familiar de la propia declaración de la renta, que llevamos años sin actualizar, y que, coincido, ¿no?, en que hay que seguir manteniendo los servicios públicos, y como tal está claro que tenemos que todo aquello que se disminuye en este caso a través de la disminución a esos salarios que van hasta los 35.000 euros, los 35 a los 55.000, se mantiene la horquilla más o menos en los mismos términos. Estamos hablando, como decía Roberto, una media de unos 118 euros. Yo creo que aquí ¿qué se está buscando? Se está buscando, en este caso, beneficiar a las rentas más bajas, que desde mi punto de vista se logra, y además también ataca, ¿no?, una problemática que hay en la sociedad, que es el tema de la vivienda, ¿no?, planteando un nuevo impuesto de un 15% a aquellos grandes tenedores que tengan más de 10 viviendas o más de 1.500 metros, en este caso, de vivienda, ¿no? Por lo tanto, yo creo, de vivienda residencial, perdón. Por lo tanto, yo creo que va en esa dirección, y además que busca el equilibrio, ¿no? Busca el equilibrio, porque siempre planteamos, ¿no?, que quien más tiene de contribuir en este caso, con los impuestos, son quien más tenga. Yo siempre lo digo, a mí me gustaría pagar el 26%. Eso significaría que ganaba más de 175.000 euros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no estamos hablando de una franja que ahí discrepo de Salvador cuando plantea que Asturias tiene un número de tramos superiores a Madrid. Yo incluso me atrevería a decir que deberían ser más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ganar 22.000, que hasta 22.000 está exento, de 22 a 35, de 35 a 55, y una progresividad que te permite que el porcentaje sea más equitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Madrid, es verdad que hay posiblemente una similitud de unos salarios más homogéneos, y eso te lo permite. En Asturias estamos viendo que hay una dispersión de salarios, por suerte se va reduciendo con el tema del salario mínimo, pero todavía sigue habiendo una diferencia muy importante de salarios a nivel anual, y eso, también se debe tener en cuenta a la hora de marcar los tramos, ¿no? Salvador. Bueno, es que la propia ley del IRPF marca menos tramos de los que tiene Asturias. Yo es que creo que eso lo hace bastante difícil de gestionar, y aquí lo que se trata es de tener una gestión tributaria sencilla, porque cuanto más sencilla sea, más facilidades se tendrá para poder obtener esos ingresos de la manera más óptima posible. Al final,
que con esta reforma fiscal, pues como media se ahorre 10 euros al mes por contribuyente, tampoco es que sea una reforma crucial. Yo, partiendo del hecho de que a todo el mundo, a mí por lo menos, me parece bien que disminuyan los tramos autonómicos, que hay regiones como Madrid que lo puede hacer o se ha atrevido a hacerlo más de lo que puede hacerlo Asturias, pues bueno, al final Madrid tiene una tasa de actividad del 62%, 63%, mientras que Asturias está en el 52%, es decir, hay menos gente en Asturias que esté trabajando o que tenga interés por trabajar. A lo mejor es que la estructura social de Asturias es desgraciadamente distinta a las de otras regiones españolas, y pongo Madrid porque es el ejemplo que conozco bien. A mí lo que me extraña muchísimo, y lo repito, y es aparte del mensaje que quería dejar en este debate, es que Asturias sea tan pasiva con el tema de la financiación, que es donde realmente están los ingresos. Los ingresos no están en subir en un tanto por ciento en un impuesto extraordinario sobre la vivienda, que luego puede traer consecuencias negativas en la disponibilidad de pisos en alquiler, por ejemplo, pero la realidad es que Asturias es muy pasiva ante una reforma de la financiación autonómica que está beneficiando exclusivamente a una región, que es Cataluña, en perjuicio del resto de las regiones españolas y en particular de las que menos tienen, que es Asturias. Y yo ahí es donde me gustaría que el gobierno Barbón diera un paso adelante y dirigiera lo que dicen en privado, que el sistema de financiación que se va perfilando para España es absolutamente malo, perjudicial e imposible de aceptar por aquellas regiones que tienen necesidad, y la necesidad la manera de poder bajar impuestos realmente en Asturias, la vía fiscal asturiana tendría que ser tener más ingresos, los ingresos más equitativos con otras regiones, y desgraciadamente no vamos por ahí. ¿Mino? Sí, no, yo la verdad que creo que esto daría para muchas horas de programa y de debate, ¿no? Porque lo haremos seguramente, sin ningún tipo de duda, ¿no? Porque bueno, y algo que como bien sabéis llevo peleando muchos años, no solamente desde el punto de vista de la financiación autonómica, Salvador, sino también desde la financiación de las entidades locales más cercanas a la ciudadanía, ¿no? Pero me sorprende que estoy de acuerdo contigo en que, bueno, puede ser la propuesta cuando la conozca, si es injusta lo voy a decir, pero no hasta el día de hoy creo que no hubo ningún gobierno con mayoría en este país que haya hecho un sistema de financiación autonómica que gustase a ninguna de las partes. Y hombre, fundamentalmente con lo que estás planteando de Cataluña, yo te puedo recordar que tanto el PSOE como el PP, cuando necesitaron de los votos de los vascos y catalanes, siempre tuvieron prebendas, bien sea financiación directa o indirecta, por encima del resto de las regiones de este país, ¿no? Por lo tanto, no es una novedad. Mal hecho. Mal hecho, ¿no? Por lo tanto, creo que es un mal que tenemos en este país y que deberíamos de intentar buscar, como antes decíamos, un pacto de Estado, pues un pacto, ¿no?, global porque yo siempre lo planteo, los ciudadanos españoles somos todos iguales y no puede haber una diferencia por dónde vivas, que siempre planteamos, ¿no? Esa discriminación de cuáles son los impuestos en Madrid, Cataluña o Asturias, ¿no? Creo que deberíamos de buscar una forma más homogénea y que realmente a partir de ahí la gestión de cada organización política, cuando se presentan las elecciones, diga, oye, pues tengo que votar a blanco o negro pero bueno, y que ahora jugamos en una liga totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me preocupa. Alperi. Bueno, yo sí que creo, bueno, evidentemente el tema de la financiación autonómica y la financiación municipal da para mucho y hay que estudiar mucho quienes no nos, digamos que no nos gusta mucho ese tema, ¿no? Pero sí que, bueno, ahí yo creo que lo decía antes, ¿no? Son modelos de gobierno y bueno, cuando se compara con otras comunidades autónomas, yo por ejemplo, y un caso reciente, Asturias tiene disponibilidad de plazas de formación profesional públicas para estudiar, y Madrid tiene que recurrir los estudiantes a plazas de formación profesional privadas, ¿no? Por tanto, si yo bajo los impuestos y luego tengo que pagar más, al final el resultante está muy bien. Pueden parecer poco 100 euros. Bueno, vale, pueden parecer pocos, pero 100 euros unido a una plaza de formación profesional gratuita, bueno, pues ya son algo más. 200 euros con una plaza de formación profesional a la que tengo que pagar, pues resulta que igual estoy perdiendo 300 euros, y ese es el camino, ¿no? Por tanto, a eso me refiero. Yo creo que los modelos los hay que comparar completo. Y luego, claro, el tema de la financiación autonómica, yo lo que veo es que hay
aquí hay una declaración de Santiago, ¿no? que Asturias, Galicia, Castilla y León, que tienen necesidades parecidas, donde abiertamente dicen lo que piensan de esa financiación, y cuando salga el debate y cuando haya que sentar, pues va a ser su postura, ¿no? Pero es que luego esto es tan incongruente, porque el gobierno pues hace una quita de deuda a las comunidades autónomas, y yo, que debería gobernar para pues mis vecinos, para mis para mis habitantes de mi comunidad autónoma, me permito el lujo, una ciudad como Andalucía, de las más endeudadas, de decir que no quiero quita de deuda. ¿Y eso qué significa? Menos estado de bienestar, menos escudo social. Por tanto, en todo se hace política, en todo hay modelos, y al final, pues como digo, ¿no? Lo que se trata siempre, yo lo que quiero que se haga como ciudadanos, que se abran los debates lo más transparentes posibles, lo más públicos posibles, y que veamos pues cuál es el modelo, ¿no? Quiero 100 euros menos y una plaza de FP pública gratis, quiero 300 euros menos, pero una plaza de FP pública privada porque no hay suficientes, o sea, una plaza de FP privada porque no hay suficientes públicas y tengo que pagar 400. Me quedo con más 100 o con menos 200, ¿no? Un poco... Alejandro. Bueno, el debate que suscitaba, por ejemplo, Salvador, de que por qué Asturias no es tan beligerante con la distribución de los ingresos del Estado a las comunidades autónomas, que es interesante, pero bueno, está fuera de esta parte, digamos, del IRPF autonómico del que estábamos hablando aquí. O sea, eso es otro capítulo que es interesante tocar, por supuesto, y como hablábamos también de la financiación municipal, pero lo que estamos hablando aquí es que dentro del IRPF, digamos, la parte que el gobierno del Principado dedica o no dedica a sus ciudadanos, pues pueda superar y mejorar, digamos, la cuantía de rentas entre 35 y 55.000 euros. El hecho de que después nos repartan más dinero, como bien piden, por ejemplo, gallegos, castellano-leoneses y asturianos, que tienen una problemática muy similar de población envejecida, de cuestiones, dos de ellas gobernados por el Partido Popular y una en mayoría absoluta, otra con Vox, y la de Asturias por el PSOE, tienen una problemática común y están de acuerdo en ir por una solicitud de una financiación general a las comunidades autónomas que dependen del Estado, pues muy similar, ¿no? Entonces, el problema está en esta parte autonómica, que yo creo que cualquier beneficio que suponga, pues es importante para los ciudadanos, aunque realmente lo veo insignificante por el dinero, pero como bien señalaba Alperi, pues eso unido a otras cosas o al mantenimiento de beneficios sociales puede ser significativo. Y Salvador, ya casi la última reflexión. Sí, es que en el fondo creo que estamos todos de acuerdo que bajar los impuestos en el tramo autonómico está muy bien, que es escasa la bajada, que debería tener un poco más de ambición, que a lo mejor la inversión necesitaría aceptar a más tramos de renta, que hay demasiados escalones en Asturias, y la formación profesional pues me parece muy bien. Aquí lo importante es que el asturiano pueda trabajar, y la tasa de actividad en Asturias es desgraciadamente de las más bajas de España, si no la más baja. Creo que eso tiene algo que ver con la falta de financiación que tiene Asturias y la falta de adecuación para una España muy competitiva y muy industrial. En el fondo, los que no estamos muy metidos en política, salvo nuestro alcalde, pues creemos que eso es lo más importante. Todo lo demás es debate político y mensajes políticos. Lo importante son las realidades, que necesitamos más tasa de actividad para Asturias y más financiación. 30 segundos, Alperi. Bueno, un poco también la tasa de actividad, claro que nos gustaría a todos que fuese el mayor la tasa de actividad, pero antes también, Salvador, lo mencionabas, ¿no? La configuración de la sociedad asturiana, no es lo mismo una sociedad joven donde entran a la posible población activa, gente en edad de trabajar, entran personas, y aquí en Asturias lo que están es saliendo más de las que entran. 30 segundos, Nino. Sí, no, yo creo que es una medida que se va, bueno, en este caso la ciudadanía la va a recoger de buena medida, ¿no? Una medida que no solamente de la que estamos hablando, a veces no vendemos el producto, digo, como gobierno, en la cual, bueno, pues la gente que está haciendo la declaración también va a ver que en la cuota autonómica también hay, en este caso, algún tipo de deducción importante que va a contribuir a eso, ¿no?
Y Alejandro, si quieres, 30 segundos. Nada más que añadir. Yo creo que está todo dicho ya. Pues muchas gracias, Alejandro, por participar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Mino García, muchas gracias. Yo solamente decirte una cosa, porque antes igual hubo una mala interpretación, cuando hablábamos de embalsar, que me decías, lo digo yo, de que el pantano, de que el embalse se llene, no de hacer nuevos. Vale. Queda claro. Salvador Garriga, muchas gracias. Un placer. Y José Luis Alperi, muchas gracias. Encantado, buenos días. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir espacio y conversación con Johnny Penicilina y con Maside, con Max, guitarrista rítmico de Los Frisuelos Eléctricos, porque vamos a hablar de esto que tengo en la mano, que es el nuevo disco de Johnny Penicilina y Frisuelos Eléctricos, Sin una bala. Es su última publicación en la que se incluye canciones tan interesantes y tan potentes como esta que vamos a escuchar y que forma parte de este trabajo, es Ópera Bufa. Bueno, pues nuevo disco de Johnny Penicilina, Sin una bala, tras un largo paréntesis, Johnny, con pandemia incluida, y desde la publicación de vuestro último trabajo, que si no me equivoco, nos pone en el año 2013. Sí, vagamente será, pero no, 19. 19, perdón. 19, justo antes de la pandemia. Justo antes, fue vuestro último disco, bueno, y hasta ahora haciendo canciones. Sí, la pandemia no tiene nada que ver para tocar o no tocar, al final los directos seguimos haciéndolos. Y canciones sí, por supuesto, este disco que tiene 12 temas, yo presenté al grupo 24 o 25, una cosa así les presenté. Por eso quizás este disco esté más homogéneo, más compacto, con todos los temas más orientados al rock, no como los anteriores que había reggae, había mucha variedad. En este no hay tanta por eso, porque se han ido seleccionando canciones y al final, claro, de tantas pues, se fueron acoplando más o menos. Las mejores, ¿no? Sí, también, sí. Y no necesariamente las mejores, depende, porque yo presento las canciones crudas, el grupo las arregla. Y luego, claro, los arreglos, claro, si ya me van o no me van, digo, esto no me gusta, esto tal, y vas quitando. Pero no porque la canción en realidad sea mala. Ya. Pero, bueno, lleváis muchos años ya, ¿no? Sí, hombre, 20 años con esta historia, 20 años. Yo creo que son 19 o 20. 20 no sé, años 20. Hacemos ahora. Sí, porque el primer disco... Se grabó en febrero del año 2005. Con 20 años ya con esta historia, sí. Estáis muy rodados ya, los Frisuelos. Sí, Max, ¿no? Sí, rodados, ¿no? Sí, los Frisuelos ya damos un poco rodados, sí. Son unos añucos ya dando cera, grabando, arreglando temas de Johnny, componiendo y claro, y prácticamente la banda se mantiene prácticamente la misma desde el inicio, salvo cambios que tuvieron que ser porque sí, de bajista, pero bueno, desde que entró Padre Carras también, la banda no ha vuelto a tener ni una sola variación, llevamos los mismos, son muchos años juntos, muchos años
años tocando muchos bolos en directo y componiendo juntos, y que se nota. Al final en este disco un poco es el fruto de todo ese tiempo. Claro. Lo comentábamos antes mientras sonaba Ópera Bufa, que es uno de los temas del disco. Es verdad que, o al menos yo tengo la sensación en la primera escucha de decir, joder, qué bien suena este disco, Johnny. Sí, suena bien, sí. La verdad es que suena bien, sí. Bueno, Tutu... Sergio Tutu, grabaste con Sergio Tutu, sí, claro. También, no sé, se involucró, porque le gustó el rollo y además lo bueno de este disco es que se puede decir que es casi directo, porque el bajo y la batería están grabados a la vez, las dos guitarras a la vez, y luego yo puse la voz, y está... Es lo más parecido al directo, porque los otros no, ibas por partes, parte aquí, y era más coñazo. Esto salió... ¿Qué fue? ¿Una semana? Sí. Una En una semana se grabaron los 12 temas. Sí. En una semana grabamos los 12 temas, casi. La manera de grabar fue un poco intentar en este disco llevarlo más parecido al directo. Entonces no hay ni una sola guitarra arreglando otra, no hay arreglos extras, está muy crudo, muy hecho al directo. No sé si decir minimalista, porque bueno, una banda con 5 miembros, minimalista tampoco es que sea tal, pero predominar el guitarreo como predomina en directo, con una base contundente que siempre llevan César y Carras, y luego la voz de Johnny, evidentemente las historias de Johnny, que son las que tienen que luego dar contenido a toda esa amalgama de por detrás de armonías que vamos creando, ¿no? Y luego está este disco también está lo que yo veo es el sentimiento, bueno, dicho en plan chorra, el feeling. Está, porque por ejemplo la armónica está grabada en una toma y no se hizo más. ¿Por qué? Porque yo toco una armónica tipo blues, y el blues o lo tienes o no lo tienes. En aquel momento salió, y digo, no se graba más, esta vale. Y entonces, por eso te digo que es lo más parecido al directo. Qué bien. Bueno, directos que tenéis uno muy cerca, el día 30 de este mes en La Salvaje, que por cierto cierra también sus puertas, ¿no? Sí, será casi como un concierto de despedida, ¿no? De sala, porque sí va a cerrar sus puertas. Una pena, porque nos estamos quedando ya sin locales donde bandas como nosotros con autopromoción y demás no queda casi donde mostrar lo que estás trabajando, y luego no tienes dónde llevarlo, ¿no? Quedan pocas, sí, pues estamos ahí el día 30. Estaremos el día 14 de junio en ¿Telva? En la Telva. Estaremos el Bola 8 en Gijón el último sábado de junio. El 28, es 28 de junio. Sí, de momento tenemos eso. Volveremos a Langreo en julio y estaremos en el Cuivi también en octubre. Son las que tenemos cerradas ahora. Esas ya están cerradas, están confirmadas, seguro. Bueno, mira, cierran algunas, abren otras. El Cuivi creo que está muy bien, ¿no? Y que tiene una interesante programación. Eso parece, de conciertos. Sí, vamos en octubre. En octubre. Está confirmado, sí, ya en octubre. Bueno, y lo que venga, ¿no? Porque claro. Siempre estéis dispuestos a tocar en directo. Sí. Que es para lo que nace esta historia, Johnny. Sí, no. ¿Estamos dispuestos a tocar en directo? Sí, hombre, somos un grupo de directo. De directo, total. Pero luego dicen a lo mejor, oye, hay un tal que tocan 3 grupos aquí y tal, salís a las 2 de la mañana y entonces ya empieza el grupo. No. O sea, diles que no, ¿entiendes? Sí. O vas a otro sitio que, oye, que me interesaba, que me tal y cual por aquí, pero el volumen, no. Entonces ya dices de volumen, nosotros somos eléctricos y no podemos estar ahí, oye, baja tú, sube tú, no. O sea, que no habrá nunca. Exigimos. Nunca es mucho decir, ¿no? Pero claro. Pero siempre. Nunca hacéis un acústico. No, como banda nunca. No hemos hecho ni en los planes, ¿no? No, de verdad es que no. Alguna ocasión se pudo haber planteado, pero jamás. No, como banda, nunca. Alguna vez puede haber ido Johnny a hacer algo a algún sitio y a lo mejor haberlo acompañado, yo que lo acompañé alguna vez o algo, pero no éramos ni Johnny Penicini ni el Fisur. Y son casi puntuales. Muy puntuales. Y por favores, porque era como la industria que cumplía, no sé, 25 años o no sé qué. Oye, bueno, anda, vamos más y yo hasta allá. Pero esto nos lo propusieron, esto de acústicos, me acuerdo hace tiempo, y Fonso dijo tajantemente no.
Y César tampoco, no le gusta. No, a César le gusta, tampoco, vamos. no. Ya si vamos a tocar a algún lado, ya le dicen, vas a tener que usar escobillas. Dice, no, Ya, yo con escobillas no toco. Eso era el ejemplo que te ponía antes, que nos llaman a Claro. algún sitio y no, pero tal, escobillas, entonces ya César dice, no, pues no vamos. Y si uno dice que no, pues no vamos. Incluso hay algún punteo, ¿no? No sé si tuyo o de Alfonso. No, normalmente los punteos Alfonso. Alfonso, ¿no? Sería incapaz de vivir sin hacer punteos, Alfonso, ¿no? Y cada uno tenemos nuestro Bueno. papel dentro de la banda, y yo creo que ya tantos y tantos años, pero bueno. Pero guitarra rítmica, como dice ahí, tampoco es así, porque en este disco hay varios temas, sobre todo introducciones y tal, que hacen los dos, no sabes quién es. De hecho, tú al principio, cuando la primera canción que se grabó empezaba Masi haciendo como una especie de punteo de riff, y él creía que era el solista, y le puso el micro y después Fonso, oye, que no me oigo. Sí, correcto, en la mezcla, en la premezcla que estábamos haciendo de escucha para hacer la grabación, porque grabamos las dos guitarras en directo, cuando teníamos el monitoraje puesto en oreja, él no se estaba oyendo, ya porque en realidad era yo el que estaba haciéndola y él nos había cruzado el monitoreo en escucha. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a escuchar otro fragmento, Al filo del cuchillo. Bueno, pues Johnny Penicilina y los suelos eléctricos, canciones de su nuevo disco titulado Sin una bala, y con la siempre interesante y particular visión de lo que nos rodea en las letras que escribe Johnny, porque bueno, cuentas unas cuantas cosas interesantes. La realidad. La realidad, ¿no? La realidad, pura y dura. Es muy cruda, pero así es. ¿Qué es lo que te inspira para escribir las canciones? La realidad, la vida, la calle, lo que pasa. Pero parece que no estamos acostumbrados, no es que sea incorrecto, ni mucho menos, ¿no? Pero como ahora estamos, parece que nos acostumbramos a otro tipo de canciones. Incorrecto. Cuando te encuentras con letras como 5 indigentes que no tienen religión, incorrecto, por ejemplo. Ya. Incorrecto yo toda la vida fui, o sea, sí, que me da igual. A mí me da igual. Mira los regímenes que ya han pasado desde que yo vivo y siempre fui incorrecto, con todos. O sea, que ¿qué le voy a hacer? Ahí empieza todo, ¿no? Cuando escribes sí. escribes una letra, ¿no? ¿Escribes, sí. ¿Escribes todos los días, Johnny? Hombre, en realidad sí. No es que me ponga a hacer canciones todos los días y tal, porque yo tengo ciclos, hago como 6, 7 canciones, tengo un ciclo así, que lo hago en unos días, 5 o 6 canciones, y luego paro porque me repito, si sigo el rollo me repito, porque se me estanca, entonces paro, pero claro, con las letras eso es una cosa constante, ves una cosa y lo apuntas. Alguien dice algo por ahí que coño es total y lo apuntas, y luego ya cuando haces una canción pues tienes un riff o algo por ahí ya de la guitarra, metes lo que tienes apuntado, ¿sí? Y a veces con una frase simplemente haces una canción, pero siempre es la realidad pura y dura.
Así es, así ha sido siempre, ¿no? Siempre. Sí, la verdad es que sí. No, tenemos la manera de trabajar nuestra es un poco en ese sentido atípica, porque nosotros trabajamos con una letra, con una historia, en realidad es una historia, y ya te llega la historia bien hecha y sobre ella es lo que nos vaya viniendo, sobre ella es lo que los trabajamos en realidad, porque Johnny te lo decía antes, te trae la canción, te la trae desnuda, más o menos, ¿no? Y luego depende de lo que nos venga, pues a veces hay canciones que no reconoces de cómo trabajo a cómo la terminamos, no se reconocen. Si te ponemos el proyecto que trae Johnny con solo con su guitarra y su voz, a lo que luego trasladamos los visuales, a veces ni la reconoces. Bueno, eso es lo guapo de una banda, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, Sin una bala era una canción así americana, tipo, con una guitarra tipo americana, con slide así como la presenté yo, y Masi empezó ahí como a serruchar en tipo Dr. Feelgood, y Fonso, coño, sigue con eso, y es como quedó al final, como quedó. Luego ya se fue improvisando todo, porque al final no tenían final, estaban allí perdidos. Yo esto que está en fa, una armónica de sí, aquí suena estupendo. Empecé a soplar y eso queda. Y así es como va saliendo. Claro, pero bueno, tenéis un sonido reconocible. Sí, claro. Sí. Son muchos años y sí, al final yo creo que tenemos un sonido propio. Sonido propio. Cuando dices, vosotros, ¿a quién sonáis? ¿O quién te hace? Nosotros hacemos música de Johnny Penicillin y los Fisuelos Eléctricos, sonamos a Johnny Penicillin y los Fisuelos Eléctricos. No queremos sonar a nadie más ni nada, porque en realidad con todos estos años que llevamos detrás, al final construyes tu propio sonido, construyes tu propia identidad como banda, ¿no? Yo pienso que tenemos una identidad como banda propia. El problema es de la gente, no nuestro. La gente es que está en casilla. Siempre encasilla todo. Siempre, esto se parece a esto se parece al otro. Digo, bueno, anda, vale, pues vale. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, tendemos efectivamente a etiquetar, ¿no? Sí, de hecho, cuando nos preguntan, normalmente cuando alguien te pregunta, te digo, yo lo de etiquetar se lo dejo más a la gente, porque en realidad es que yo cuando toco, y es mi banda, nuestra banda, y sonamos como sonamos nosotros. Es decir, yo no tengo en mi cabeza el sonido de nadie, ni a lo mejor cuando haces un Kedma y lo acabas y lo ves redondo, dices, hostia, pues este me recuerda, Sin una bala, me recuerda a Dr. Feelgood. Lo decía Johnny antes, me recuerda algo a Dr. Feelgood, pero cuando me salió el riff de Sin una bala al principio, yo no estaba pensando en Dr. Feelgood, me vino, estaba escuchando la letra y tal, y me vino eso. Y a partir de ahí se arrancó el tema. Pero, es eso, la gente y sobre todo los críticos ya quieren esto y lo encasillan todo, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí admito es las letras, que las interpreten como quieran, porque el arte tú lo interpretas como te da la gana, o como lo entiendes, quiero decir. Entonces a mí me viene mucha gente te dice, coño, esta canción tal, porque a mí me dice esto y el otro y tal, y yo no digo nada, vale, y pienso, yo la compuse diciendo todo lo contrario. Bueno, claro, a cada uno le llega su cosa, ¿no? Claro. De todas formas, esto que decís de Dr. Feelgood, bueno, un punto de Dr. Feelgood hay, ¿no? Un punto de mala leche tipo el Dr. Feelgood con Wilco Johnson, ¿no? No, un poco de actitud. No, el Dr. Feelgood, el punto que hay es el ritmo. El ritmo, vale. El ritmo, no, lo otro no. Bueno, un poco sí, Johnny. No. La actitud no ha cambiado, ¿no? No, la actitud es lo que te digo, la actitud Max creció todavía. Claro. Sí, claro. Esa actitud de Johnny, ¿no? Yo desde que tengo 16 o 18 años... Johnny sigue siendo muy punky en un escenario, Sigue siendo muy punky en un escenario. No, y en la vida, fui rebotado de todo, desde el instituto que te echaban en aquellos tiempos, esos pantalones de vaquero aquí, no, fuera, váyase usted y cuando venga, bueno, pues vale, ya vendré. ¿Sabes por qué? Porque eres un excéntrico oprimido. Exacto, sí, que eso también llamó mucho la atención años después, ya en los 80, 90, pero con ese nombre vosotros no tuvisteis problemas. Extrañamente no, pero estaba claro lo que significaba. Claro, excéntricos oprimidos. Oprimidos. Fue tu primera banda, ¿no? La primera, sí, en el 67. 67, y en Ciaño. Sí, en Ciaño, sí. Sí. Pues desde ese momento y todavía dando guerra. Sí. Y lo que queda, ¿no? Porque hay cuerda para rato. No sé si queda mucho o no, eso ya...
Bueno, la que haya. El futuro nunca fue lo mío. El presente aquí estamos. Claro. El futuro, ya lo decía Stramer, el cantante de los Clash, ¿no? No sé lo que decía no Stramer, pero yo tengo una canción para el próximo disco que es El futuro ya no es lo que fue. Bueno, pues seguro que tenemos la ocasión de charlar y de presentarla aquí. Bueno, planes que tenéis, ya hemos comentado que lo más cercano es el 30 de mayo en La Salvaje, pero luego en junio el 14 en La Felguera, el 28 también de junio en el Bola 8 en Gijón. Pero a estas alturas, ¿os planteáis alguna expectativa más allá de tocar, de disfrutar, de presentar el disco, de disfrutar de la vida en general? Hombre, es que es eso, y es que es lo que estamos haciendo, disfrutar. No nos vamos a plantear más que eso. Todo lo que acabas de decir es lo que nos planteamos. Disfrutar, tocar, seguir tocando, seguir componiendo, seguir creando. Sí, con eso ya es la leche. Es decir, nosotros tenemos la suerte, entre comillas, que para unos que digamos que somos pseudo pro porque no somos profesionales, no vivimos de esto, somos pseudo pro porque en realidad nosotros intentamos siempre trabajar y comportarnos como cualquier grupo profesional, aunque no vivamos de esto. Y eso sí, te puede crear unas expectativas, pero es que tenemos la suerte de que cada uno tenemos nuestro trabajo, también nos permite hacer lo que queramos, y desde el punto de vista musical también. No tenemos ataduras de ningún tipo, ni con un contrato, ni con un sello, ni con nada. Entonces eso también te permite seguir disfrutando como seguimos, porque hacemos lo que queremos. En ese sentido, hacemos lo que queremos. Hasta tocamos, no va a decir dónde queremos, pero casi como te lo explicábamos antes. Si en tal sitio no se dan las condiciones que nos gusta como banda, no tocamos. Es decir, no tenemos esa necesidad que podías tener cuando empezabas de que ibas a tocar donde fuera y con lo que fuera. Esa necesidad... Hombre, disfrutar, yo toda la puñetera vida he tratado de disfrutar, menos hoy, que me he pegado un madrugón para venir aquí, que no lo llevo, pero disfrutar, yo toda la vida he tratado de disfrutar, no he perseguido otra cosa. Es una hora fantástica para el rock and roll, las 10 de la mañana. Imagínate empezar el día así, ¿no? A las 10 de la mañana todavía estoy durmiendo. ¿Qué disco fue? ¿No fue el segundo o el tercero? Que no sé qué nos pasó con la agenda y hubo que ir a grabar voces por la mañana y vamos a perder la sesión. Lógicamente, es que grabar una voz por la mañana ya no fuera, es que ¿qué va? Hace cosa de 30 o 35 años yo hice una canción que era Los blues de Johnny Penicilina y empezaba, dicen que al que madruga Dios le ayuda, y a mí me deja hecho polvo pensar en madrugar. O sea, ¿qué va? Bueno, pues estás muy bien, y la inyección de optimismo que viene con vuestras canciones, con las canciones de Johnny, a esta hora, pues están genial. Sí, hombre. Bueno, hombre, sí. Para escuchar, sí, hombre. Para eso sí. Para escuchar a Johnny Penicilina y los Frisuelos Eléctricos sin una bala. Grabasteis con Tutu, decíais, en una semana, todo fue bien. La portada, bueno, marca de la casa también, ¿no? Sí, Héctor Heavy con J, es el que lleva haciendo 3 y sí, es el autor. Muy bien. O sea que lo que os gusta y funciona, con ello, ¿no? Claro, como siempre. Claro. Para que dar vueltas, ¿no? No, además estamos contentos con esto. No, muy está bien, guapo, muy bien. Está guapo es todo. Es lo que hay. Pues el nuevo disco de Johnny Penicilina, vamos a despedirlos escuchando una canción más que es la que da título al disco, sin una bala. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Johnny. Nada. Muchas gracias. Luego pasamos para cobrar y sí, eso está hecho. ¿3.000 o 5.000? Ya no recuerdo. No, 5.000, de 5.000 nunca llegamos a hablar. Ah, vale. No, de 5.000 y de 3.000. ¿3.500 puede ser? No. Era... No. Si no sé, no la cifra la pusiste tú y dijimos, sí, de acuerdo. Ah, vale, bueno. De acuerdo, ese no hay problema porque... entras dentro del presupuesto. Vale. Será por pasta, ¿no? Será por pasta. Así es. Johnny, un placer. Pues nada, no pierdas nunca esa visión del mundo y sigue regalándonos este tipo de canciones. En ello estamos, sí. Y Max, feliz reencuentro también contigo. Muchas gracias. A vosotros, a ti. Que vaya Roberto. bien. Mucha suerte. Venga. Sin una bala, Johnny Penicilina y los Frisuelos Eléctricos.
Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día hablando de fotografía. Vamos a disparar con distintos objetivos, porque nos acompaña Luis José Meyes, presidente de la asociación Asemellando. ¿Qué tal, Lujo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Aquí un poco con el polen. El polen, no el agua, el polen. El polen de ayer y de todos estos días. Sí, ¿Estuviste haciendo fotos y...? No, estuve haciendo fotos, pero hay un montón de polen que a mí me machaca. Sí, está claro. Digo que vamos a disparar en distintos sentidos porque hay unas cuantas cosas que comentar. Alguna personal, por ejemplo, que nos lo habías dicho en tu última visita, ahora ya es una confirmación, que eres el director de los centros expositivos FIAP. Asistente del director. Asistente del director. Perdón, sí, asistente del director. ¿Qué significa eso? A ver, significa que la Federación Internacional de Fotografía, que coge a los 123 países ahora mismo del mundo que están federados, tiene una serie de salas expositivas, como la que tenemos en Langreo desde hace 6 años, y ahora mismo tiene unas 29 salas expositivas, la última que se abrió fue la de París, que tienen que cumplir unos requisitos para exponerse en ella, ¿no? Hay que pedir el auspicio a la FIAP de las exposiciones que allí se van a exponer, siempre tienen que ser internacionales o mixtas del país internacionales. Y claro, todo eso lo hay que coordinar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este mes, ya se hizo oficial, soy el encargado de esas salas repartidas por todo el mundo para ayudar al señor John Burgués en el desarrollo de las mismas. O sea que vas a viajar un montón. No lo sé, a ver, ya veremos. Esperemos que no mucho de momento, por lo menos hasta que nos jubilen. Ya, qué bien. Bueno, con lo cual ya nos irás contando cómo van yendo las cosas, ¿no? ¿Y qué novedades podemos tener? Sí, novedades. Bueno, la última que este mes pasado se inauguró en París, que mira, una gran capital como París no la tenía y sin embargo un pueblín como Langreo lo teníamos, ¿no? Sé que se está gestionando alguna nueva en China y alguna nueva en Sudamérica. Y en España, en breve, yo espero que este año podamos dar también por aprobadas otras 2 salas más. Vale. Bueno, ¿qué es esto de Toma un culín? Toma un culín es un libro que se presentó al público en octubre sin el ilustrador, no el autor. Que el autor es Lucía Márquez, que tiene una poesía muy chula sobre la sidra, sobre todo el tema de los haikus sidreros, yo creo que no van a dejar indiferentes a nadie, y que me tocó a mí ilustrar. No pude estar en esa presentación por motivos... ¿Ilustrar con fotos? ¿Eh? Con fotos. Con una selección de 53 fotografías de gente, pues o bien bebiendo, o bien dando un culín a alguien, o bien el culín es el centro del libro, ¿no? Bueno, es un terreno que conoces bien. Sí. Porque llevas mucho tiempo con la cámara haciendo fotos en torno a la sidra. Sí, unos 12 años. 12 años. Vale. Y ahí igual que eso. Pero bueno, hablemos de otras cosas que no vinimos a hablar de mi libro, ¿eh? No, pero Toma un culín, ¿es porque se vuelve a presentar? Se vuelve a presentar en La Felguera, en la sidrería Casa Bene, que acaba de abrir con una nueva dirección, y es el viernes a las 7 de la tarde. Entrada libre, por supuesto, hasta completar aforo. Bien, lo dejamos ahí ya. Siguen las exposiciones. Que esta mesa más intensísima. Hasta mediados de mes seguimos viendo alcanzar la luna de los maestros de fotografía rusos. A partir del día 20 vemos 4 maestros FIAP, que es una nueva exposición de 3 fotógrafos españoles que consiguieron el título de maestro FIAP, y un argentino, Luis Franque. Tenemos Semen en Kemet, que es una de 2 visiones de Egipto de Eva Fernández y de Luis. Tenemos Objetivo Naturaleza, de 4 fotógrafos de la Asociación Afapriego sobre el ecosistema de las sierras subbéticas. Tenemos Crines de Doñana de Juan Durán, y tenemos la de Diversidad en Puerto de Vega de Carlos Suárez. Bueno, pues por ahí rulando, ¿eh? Hay un montón. Bueno, sigue también en el hospital de momento la de los chicos del CAI, la de Miradas Compartidas, que a finales de mes estarán los escaparates de La Felguera, por fin ya os lo puedo confirmar, para dar más visibilidad a estas personas y que sean los verdaderos protagonistas de... O sea, que va a salir del hospital para ponerse en los escaparates de La Felguera. Sí, durante las fiestas. Nada. El mes que entra, ¿no? En junio. Este mes, sí, de junio. Junio, muy bien. Bueno, y hay otro asunto que quiero que nos comentes, que es que vais a entregar el fondo digital del proyecto
Una sonrisa por la inclusión a la Consejería de Bienestar Social del Principado. Lo vais a hacer el día 2 de junio. El día 2 de junio, sí, a través de la Dirección General de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, que dirige Enrique Rodríguez Nuño. Nosotros teníamos ese proyecto que tú te tocó vivir alguna parte de él. Hace 12 años también se hicieron fotografías, primero con intervalo en el colectivo de inmigrantes y después con las gentes que estaban en los centros de atención a la inclusión de toda la red del Principado de Asturias, ¿no? Participaron todos los centros a lo largo de 3 actos. Eran unas fotografías que se hacían de estudio con maquilladora, peluquera, fondo y tal. Se revelaban sobre la marcha, o sea, se procesaban sobre la marcha, se mandaban al laboratorio y por la tarde se les entregaban a cada persona una copia de 50x70 enmarcada y que se llevaban para su casa, evidentemente, ¿no? Ese fondo digital estaba ahí en mi casa, era algo que a mí me reconcomía mucho porque, bueno, creo que es bonito y sobre todo para la consejería tener, porque hay usuarios de todos los centros y tanto los que quisieron que sus fotos fuesen públicas como los que no. Te puedo decir que ahora que ya está preparado son 62 gigabytes de ficheros digitales y que pudiese pasar algo, ¿no? Entonces queríamos hacer eso, de que alguien lo custodiase oficialmente y quitar un poco la responsabilidad. Se lo comentamos a Enrique, él enseguida dijo que sí, y el día 2 va a hacer un acto oficial de entrega de esa memoria digital. Qué bien, porque es importante, es muy importante. Esas fotos, ¿no? Esa memoria digital, como dices. Sí, es una memoria sobre todo porque no son gente que a veces cuesta que se visibilizar, ¿no? Y muchos de ellos era la primera vez. Yo me acuerdo de aquí en el Fundoma de un chico que se la dimos, se puso a llorar y decimos, ¿qué pasa? Dice, nunca me habían hecho una foto en papel. Entonces yo creo que esa porque bueno, además en esta memoria digital van tanto las fotos de los chavales como el making of, como los actos de entrega y demás, y yo creo que es algo que la consejería, hombre, no te digo que tenga que sacar un libro, pero creo que es algo que tiene que tener ahí como un activo de que por lo menos en una autonomía como es Asturias, en un corte entre el año 2013 y 2014, todos los usuarios de esos centros que quisieron, hubo gente que estaba enferma o que no pudo o lo que sea, pero vamos, unos 260 usuarios tienen esa foto de ellos de ese día. Esa memoria digital. Esa memoria digital. Muy bien, pues seguro que va a ser un acto muy emotivo, el del día 2 de junio. Supongo que sí. Para nosotros es muy satisfactorio como colectivo de Asemillando, y tanto de aquí en el momento Asemillando empezaba y había gente externa Asemillando, ¿no? Como las peluqueras, los maquilladores, el personal de intervalo, algún personal de centros que participaron, que vamos, me imagino que se sentirán muy agradecidos con ello. Bien, bueno, hoy quería hablar contigo de festivales de fotografía. A ver. Porque ahí hay. El mes de mayo, yo creo que en lugar del mes de las flores debía ser el mes de las fotos, ¿no? Sabes que tenemos el FICIL de Castilla-La Mancha, en su 5ª edición, el Festival Internacional, de Castilla y León, en su 5ª edición. Acabó Payantia Fotos, que era también en Palencia. Este año no he visto convocatoria, no sé si al haber el tal, pero el año pasado tuvieron 65.000 participantes en Palencia, en las jornadas. Está a punto de acabar Festimase en Calella, impresionante. Si oíste hablar de Arlé, pues Calella es casi un Arleo, lo supera. Sí. Tenemos también el Incheon Open Por en Corea, en el que colaboraremos, y hay unos cuantos. Este que dices en Corea es uno que puede ver en internet, ¿no? Sí. Que bueno, vi muchas fotos y muy buenas. El texto, el texto está en no coreano. manejo el coreano. Pero está muy bien. ¿Va a haber fotos tuyas? Va a haber fotos mías, sí. Me han invitado a presentar dentro del apartado Humanos y Naturaleza, que presentas una colección de fotografías, y está para allá. Estoy esperando la contestación. Claro, sí estuve viendo información del Festival de Castilla y León y del de Palencia, que me mandaste también el otro día. La verdad es que hay un nivel increíble, ¿no? Hay un nivel increíble. En el de Castilla y León... ya solo la página, ¿no? Yo recomiendo que se vea porque, bueno, es alucinante. A ver, eso te iba a comentar. Cómo se trabaja, ¿no?
con que cojas la página y te vayas abriendo exposición a exposición, mirándola, viendo los trabajos que hay, y no nos estamos olvidando de Foto España, que acaba de empezar también, o sea, pero yo creo que ya este de Castilla y León, me imagino que con las limitaciones presupuestarias, que no son las mismas que Foto España, yo creo que no tiene nada que envidiarle a Foto España. Es que yo quedé impresionado con la calidad y variedad de trabajos que se pueden contemplar. Sí, y con la presentación, efectivamente, con la presentación en Internet. Bueno, de Foto España tendremos que hacer algo más específico, ¿no? Porque en realidad se abre ahora, pero los platos fuertes llegan en verano, ¿no? Sí, suelen llegar en verano. Hay una exposición muy... No, ahora mismo no recuerdo el nombre, de una fotógrafa española que... Marisa Flores. Marisa Flores, que ya se puede ver, ya está abierta al público, y también muy buena, muy buena. Bueno, para mí es una de las fotoperiodistas fundamentales, aparte de una pionera del fotoperiodismo, porque no había muchas mujeres que hiciesen fotos en aquel momento, en la transición, y luego, bueno, yo ya conocía muchas fotos de Marisa Flores, pero yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza una foto al menos firmada por ella, ¿no? Sí. La que sea, porque publicaba mucho, publicaba en El País, fue editora del País además. Yo creo que hay una que la tenemos todos y que a mí me sigue impresionando, que es la de Adolfo Suárez sentado a la derecha del banquillo del Congreso de los Diputados, él solo, y otra muy buena que no le conocía pero que la vi ayer, que es la de Zapatero cruzando por la calle saltando una grieta en el suelo cuando iba a convocar elecciones por el tema de la crisis económica. Creo que esas dos son icónicas. Hay una que además tiene mucho interés para los asturianos y las asturianas. Creo que en una colección de hace 3-4 años, ya me pierdo un poco, no sé si fue antes de la pandemia, puede que sí, una exposición que hubo en la calle en Oviedo sobre las consideradas 50 mejores fotos. Sí, me acuerdo de ella. En relación a España. Ahí hay una de Marisa Flores en la que sale un paisano de La Viana, que era diputado constituyente. Emilio Barbón sale, Nicolás Redondo, sí. Emilio Barbón, y bajando la escalerilla la Pasionaria y Rafael Alberti. Ajá, es así, pero... Esa foto que mucha gente... es también de ella. Está Emilio en pues ella. Es que sale Emilio Barbón, pues, te le iba a comentar que esa foto también es icónica, bajando claro. la Pasionaria por el... Es una foto icónica de la transición. Leí leí este fin de semana que con ella arranca Foto España. Pero bueno, a lo que yo iba con lo de los festivales, que quizás se conozcan menos por el gran público, pero entre los amantes de la fotografía hay grandes citas, ¿no? La de Arles es una de ellas, en Francia, que es el festival de festivales de fotografía, ¿no? Sí, Arles es un festival, o sea, toda la ciudad se convierte en un festival. Yo no he estado en Arles, yo por lo que me ha comentado gente, sobre todo Carlos Suárez, que es un enamorado y que va muchas veces hasta allá y tal, pero bueno, tú entras en una cafetería y hay una exposición de fotografía, entras en una tienda y en el escaparate hay fotos y dentro hay fotos, es todo fotografía, es ya un referente mundial y tal. Pero Calella es distinto. Calella, las exposiciones no están en la calle, que es la diferencia, pero yo me acuerdo de la impresión de entrar en un pabellón tipo polideportivo, uno de los varios que tienen, y encontrarme con 30 exposiciones de fotografía, o sea, 1000 fotos, todas separadas, todas clasificadas, todas perfectamente iluminadas, y bueno, creo que casi haces un Stendhal cuando llegas allí, ¿no? Claro, que vosotros en Asemillando hicisteis Éxodo durante unos cuantos años, casi lo podríamos incluir en una categoría de festival, ¿no? Sí, fue casi una categoría de festival, lo que pasa que era un poquitín más tipo congreso, ¿no? Había ponencias, había charlas, había talleres y había exposiciones. Lo que sí cambiamos nosotros fue un poco el formato, y ya ves, el año pasado 64 exposiciones, este año me imagino que van a ser más, y para intentar mantenerlo más a lo largo del tiempo, o sea que, como decía Carlos, hacer un Arles español, pero continuo, que no sea una actividad puntual, ¿no? Y bueno, en ello estamos. En ello estáis. A lo que iba con todo esto es que, claro, algo sabes de cómo se puede organizar una cita de estas características, ¿no? Sí. Que, bueno, tiene su complicación. No es tan... Normalmente vemos las exposiciones y nos parece que guapes, pero claro, detrás hay mucho curro, como se suele decir. Hombre, sí, hay mucho trabajo porque, mira, parte de que tienes que contactar con los autores, tienes que conseguir las fechas, que muchas veces las fechas no son posibles, los traslados, el montaje, el tener siempre previsto, y si me falla este autor,
¿qué hago? ¿No? Bueno, en eso ayuda un poco el ser enfermero, que ya sabes que dicen que los enfermeros siempre tienen un plan A y un plan B por si falla y el C por si falla el B, ¿no? Entonces, bueno, normalmente eso lo tienes planificado. Y después está el tema de las presentaciones, que hay obras que no se presentan, hay obras que se presentan. Mira, una cosa que nos estaba costando era, digo, en Asemellando, era que los autores viniesen a las presentaciones de sus exposiciones. Bueno, pues ahora ya en lo que va de año, todos los autores que han expuesto o presentaron o van a presentar. Han venido desde Reus, van a venir desde Málaga y salvo, bueno, Marisa no pudo venir por un tema familiar, pero bueno, son cosas que son comprensibles. Además era un mes nada más su exposición, pero ya está creándose esa conciencia de presento en Asturias, expongo en Asturias, tengo que ir a presentar. Y yo creo que esa interacción del autor con el público es muy interesante. Desde luego, bueno, desde luego que sí, porque te permite dialogar, ¿no? Dialogar, saber cómo... Y a veces, bueno, debatir. Que también debatir, claro, que es todo muy sano. O sea que entonces estáis vosotros dándole vueltas a ese festival perpetuo, ¿se puede decir? Sí, estamos con ese festival perpetuo. Para eso en internet, a través de... ¿Cómo se puede ver? A ver, nosotros en nuestra página, en asemillando.es, siempre están todas las exposiciones que están disponibles, ¿no? Y si buceas para atrás, tienes todas, ¿no? La idea es que se mantenga al menos esas 4 por 12, 48 exposiciones fijas, más las exposiciones del Hospital Valle del Narón, que este año van a ser otras 5 o 6, más las 4 de la Pinacoteca, más alguna que puede venir añadida todavía en algunos otros centros, como puede ser el Cislán, que también tiene mucha actividad expositiva. Bueno, siempre van surgiendo cositas. Claro, bueno, muy bien, está muy bien que estéis dándole vueltas. Ya profundizaremos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo y que van llegando exposiciones, porque ya nos dices que en el hospital habrá otras 4 o 5 este año. Sí, intentaremos. Mira, aseguradas 2 y una 3, o sea que ya van otras 3, que este año ya nos meteríamos en 6, o sea, no estaría mal. Bien. Bueno, festivales por un lado, concursos por otros, porque se siguen convocando concursos, ¿no? Se siguen convocando concursos. La realidad, nosotros acabamos de convocar el concurso de la sidra, la sidra, la manzana y la cultura asturiana de la sidra, abierto a todo el mundo, con premios importantes económicos, el primero de 700... gratuita la participación, o sea que no hay que pagar por participar, con toda la legalidad en las bases de que no son abusivas, de que no se van a hacer usos indebidos de las fotos que se presentan, etcétera. Y hay muchos concursos. Ahora mismo, mira, este fin de semana me toca juzgar el Circuito Europa, que son un circuito de 4 salones, que estoy desesperado, 4.000 fotos, y ya veo fotos hasta cuando duermo, ¿no? Pero sí es cierto que la tendencia es de que están a la baja la participación en los concursos, independientemente de que sean gratuitos, que sean de pago. Yo creo fue desde la pandemia. Yo creo que la pandemia sí nos marcó en algunas cosas y una fue esa, ¿eh? Bueno, a la gente, bueno, pues no tendría una explicación sobre por qué deja de participar. Yo nunca fui muy de concursos tampoco. No, yo no soy muy de concursos tampoco, ¿eh? Normalmente yo concurso en algún concurso por obligación, entre comillas, ¿no? Por apoyar a un amigo o por algún concurso que sabes que es... A ver, el organizar, sobre todo cuando son concursos internacionales con acreditación FIAP, llevan unos gastos muy importantes para el club que los organiza, ¿no? Entonces, bueno, a veces sabes que van ahí justillos en la cobertura y dices, bueno, voy a participar porque esos suelen ser de pago, voy a participar por echar una mano, ¿no? O tal, pero no soy muy de concursos. Pero sí la gente era muy de concursos y tú, viendo las estadísticas y tal, llega el año 20, la pandemia, y es que hay una bajada casi el 50% en todos. Y a nivel mundial, ¿eh? No es un tema de España. Bueno, pues habrá que pensar en buscar a expertos, expertas y reflexionar sobre ello. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también es un tema de edad, ¿eh? Que la gente más de concursos era gente de más edad, esa gente se va retirando un poco de la actividad. Era muy analógico lo de los concursos. Sí, era muy analógico, ¿vale? Claro. La gente joven es más de Instagram, es más de estas aplicaciones que de los concursos en sí. Bueno, pues nada, seguimos en contacto. Cuando quieras. Llegamos al final. Luis José Meyes, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Pato. Gracias. Y nos vamos. Disfruta de este lunes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Buen día.